Bueno, teníamos hoy la clase de repaso de la práctica, la parte práctica, creo. No sé si quieren uno arrancar con alguna consulta, algo de eso. Hola, profe. Hola. Yo ayer estuve mirando de vuelta todas las clases y, y tuve algunas dudas. Con DFD, por ejemplo, si la cantidad de procesos, porque vos en una parte dijiste que en el diagrama de contexto había un solo proceso y que Sí, en el nivel 1 tenía que haber, dijiste, mínimo 2. ¿Eso es una regla o...? sí. Y si en el 1 hay 2, en el 2 hay 4 o hay 2 No. también como mínimo. Cada DFD, a ver si tengo acá algo para compartir. O sea, en el nivel 2 también habría 2 como mínimo, porque En te quedas cada, con 1. salvo en el contexto que hay uno solo, en cada DFD tiene que haber al menos 2, porque si no sería de contexto. ¿Está Claro. bien? Porque en el ¿Sí? nivel 1, si hay 2, para el nivel 2 agarras uno de esos. Agarro uno de esos. Es como que ese uno que agarro para detallar sería como mi pseudo nivel de contexto. O sea, es ese uno, en el siguiente nivel lo voy a detallar. ¿Sí? Entonces, acá tengo este 1.2, acá lo exploté en 2, en el 1.2.1 y en el 1.2.2, digamos, ¿no? Claro. O sea, cada DFD es como un diagrama independiente, pero relacionado al anterior, digamos. O sea, todos cumplen esta regla, salvo el primero de todos, que es el nivel de contexto. Claro. ¿Y qué significa que algo actualiza al otro? Porque estábamos hablando del stock y Sí, hablaban de las, actualizar. las flechas que ingresan a un almacén están modificando el almacén, o sea, actualizar. Ah, ok. ¿Sí? Las fechas que salen de un almacén están leyendo, están consultando el almacén. Ok. Entonces, esta flecha que ingresa le está cambiando algún dato, o le está borrando, le está insertando o le está modificando. A todo eso le decimos actualizando también, digamos, ¿no? Ok. Andrés, Sí. pregunta. ¿Las flechas siempre son iguales? O sea, ¿son flechas completas? ¿O hay alguna que sea, no sé, punteada, por ejemplo? Hay casos específicos que nosotros no vimos, procesos de control, procesos automáticos, que utilizan ese tipo de flechas. Las nuestras son todas densas, digamos, ¿no? Perfecto, gracias. Nada. En el parcial, tipo, nos van a hacer alguna pregunta y nosotros vamos a tener que hacer no sé, en un pen, en un blog de notas, esto aparte, y en base a eso poder evaluar la respuesta, o cómo va a ser la estructura, porque es como medio raro cómo va a ser la estructura, por así decirlo. Y, por ejemplo, capaz que hay un gráfico de estos y te digo, ¿está bien el proceso 1.2? Y abre una respuesta, va a decir, sí, todo está bien, le falta actualización, le falta 2 flujos, no se conecta con el almacén tal y debería conectarse, digamos, ¿no? O sea, algo así. Ustedes no van a Y a, tener que desarrollar un diagrama. y a eso me imagino que también salirán las opciones A y B son correctas, B y C son correctas, A y C son correctas, todas son correctas, ninguna es correcta, ¿no? Correcto, exacto. ¿Va a ser múltiple choice, Andrés? Debe haber alguna para completar, pero
cortito, digamos, ¿no? O sea, puede ser para desarrollar, pero en un par de líneas con texto. No van a ustedes que hacer diagramas, digamos. Tipo 10 múltiples hechos y 2 verdadero y falso como la teoría, solo que cambiando los verdadero y falso por completar. No sé Sí, si me no, explico. no lo hicimos todavía, así que no te puedo decir las cantidades exactas. Ah, ok. Pero digo, hay multiple choice y hay algunos para que ustedes respondan y esa respuesta es cortita, digamos, ¿no? O sea, es concreta, la pregunta es concreta, la respuesta también se espera que sea concreta. A ver, algo que dice. No sé si hay alguien que está hablando, no oigo. No sé si se puede acercar más al micrófono. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿Un poquito más fuerte? Ahora. Ahora sí. No, estaba preguntando. Ahí está. Estaba preguntando si va a haber algún ejercicio en el que nosotros tengamos que, por ejemplo, no sé, hacer en una hoja un planteo y en base a eso responder, o es todo como más simple, digamos. Sí, seguramente. Ustedes van a tener que desarrollar algo en su hoja particular y en base a ese desarrollo dar una respuesta. Por ejemplo, el caso yo qué sé, de evaluación económica. Capaz que surgen un par de datos, la tasa es tanto, el periodo es tanto, hay ingresos tanto, hay egresos tanto, ¿cuál va a ser el valor actual neto? Por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, y ahí aparece 100, 200, 2.2, 3.3, ustedes van a tener que hacerlo, obviamente, el ejercicio y responder de acuerdo a esas opciones, digamos. Claro, no, yo preguntaba porque en los parciales teóricos nos dieron 40 minutos, entonces nada, como para saber más o menos. Hmm. Sí, no creo que esto le lleve más de una hora, como mucho, digamos. Imagino que mañana también nos vamos a dividir de 7 a 8 una mitad y 8 a 9 la otra mitad y vamos a tener una hora para hacerlo, ¿no? Ah, no ¿O va sabía a ser eso. distinto? Ahí ¿estás Lucas, vos? Sí. Ah, Buenas chicos, ¿cómo andan? Casas Andrés, buen ¿qué día. tal? Bien, bien. Todavía no definimos el formato de cómo lo vamos a tomar, ¿sí? Estamos cerrando lo que es la estructura del parcial, así que en base a la cantidad de tiempo que estimemos que les puede llevar, vamos a definir si nos sumamos todos a la misma hora, a las 7, y lanzamos todos juntos, o si nos dividimos. Sí, yo voy a estar enviando y comunicando eso vía mail, así que atentos, voy a mandar el mail todos en general en el campus y también voy a colgar un mensaje en novedades, así quedan informados de todo esto. Ok, perfecto, gracias. Bueno, Hola, profe. Sí, Una consulta. El software, la tasa de comparación, ¿yo no cómo se calcula? ¿cómo? La tasa de comparación, estamos para sacar el ban. Sí, ¿Es la misma de 0,3 a la eso inflación? todo va a ser parte de los datos del enunciado. Ok. Y bueno, esa tasa se multiplica por la diferencia. Perdón, se escucha muy entrecortado. No sé qué ocurre. Lo escribo por chat mejor. Bueno, Profe, eso de sacar el ban, ¿lo podríamos volver a ver? en lo del ban, ¿qué teníamos? A ver. eh, bueno, a ver.
Bueno, acá en el Excel van BNA, ¿sí? Devuelve el valor neto presente a una inversión a partir de la tasa de descuento y una serie de pagos futuros. Y entradas, valores positivos, ¿sí? Entonces esto se refería con el tema este del flujo de fondos. ¿Acuerdan un poquito de cómo era esto? Bien, fíjense que me piden la tasa y después un montón de valores, ¿sí? Supongo que esto es lo que te hace referencia a la compañera. Entonces, supongamos que la tasa es esta. Profe, ¿puedes poner un poquito más grande? Sí. Sí, no se te va a salir en un segundo. Bien, entonces teníamos que el VAN era la suma de flujos descontados la tasa, una tasa que poníamos de comparación, digamos, ¿no? Entonces, este es BNA, me pregunta cuál es la tasa, le ponemos que es esta, y cuáles son todos los valores del flujo neto, ¿sí? Entonces vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. En general, ¿se acuerdan que estábamos poniendo periodos de 5 años para la evaluación económica de proyectos, dado que en general los proyectos de software se amortizan en ese periodo, ¿sí? Así que bueno, teníamos los ingresos, teníamos el año 1, ¿se acuerdan? Año 2, 3, 4, 5. Y teníamos los ingresos esperados y los egresos. Dentro de los egresos estaba el costo inicial, yo qué sé, comprar máquinas. ¿Se acuerdan los proyectos estos de tener un software de BI? Teníamos que comprar máquinas, comprar licencias y después pagar soporte de licencias durante X periodo. ¿Se acuerdan? Entonces no me acuerdo, ponete 10.000, ¿sí? Y todos los años 5.000. ¿Sí? Y los ingresos, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. ¿Sí? Entonces, tengo ingresos esperados y tengo lo que tuve que invertir. ¿Está bien? El flujo neto será esto menos esto. Sí, vamos a ponerle este 6.000. Bueno, tenemos ahí. Y la tasa, no sé, ¿qué porcentaje ponemos? 0.5. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el flujo de fondos neto y la formulita esta del VAN, lo que calcula es el año y le aplica esta tasa de interés para traerlo a un valor actual, ¿sí? Los 1.000 pesos estos dentro de un año valen menos que los 1.000 pesos si los tuviera hoy. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto menos vale? Y bueno, acá le puse que bueno, nuestra tasa de inflación está alrededor del 50%, suponete que es esto, la tasa de inflación.
Ahora, suponete que aparte yo quiero que no sea solamente la tasa de inflación, sino que sea el rendimiento promedio de fondos comunes de inversión, renta mixta. Bueno, ese es el 60%. Entonces, la tasa va a ser otra. ¿Mm? ¿Entiendes esto? Sí, perdón, quizás es una pregunta tonta, pero no termino de entender si la tasa la ponemos nosotros o si nos la da el... Viene de comodato. Ok. Nosotros vamos a tener que calcular más que nada el flujo neto y después hacer el cálculo del VAN, ¿no? Creo que sí. Sí. Todavía no tenemos definidos los ejercicios, pero la idea es que ustedes sepan cómo se vincula la fórmula del VAN con todos estos datos, digamos, ¿no? Claro, pero en las fórmulas que yo vi, tenés la inversión inicial tipo como aparte, como que decía Eso iba a preguntar, ¿no empieza en cero? menos, era como, o sea, para armar una fórmula, ¿cómo sería? Pero porque vos podés o netear el flujo cero que no se descuenta y tomar los otros 4, o con la fórmula del Excel que te lo hace directamente, no es que el flujo cero se descuenta. Ese sí va aparte, pero es como que no tenés que descontar una tasa. O sea, la única diferencia que tenemos acá con esto del Excel es que acá lo que estoy poniendo, los egresos más la inversión inicial, la estoy poniendo en este cuadradito. En Claro, vez de acá estás tener... incluyendo la inicial en el periodo 1 que digamos, ¿no? Exacto. Estoy No lo incluyendo... estás excluyendo del periodo. Exacto. Ah, ¿no empieza en el periodo cero? ¿No se pone 0, 1, 2, 3, para así decirlo? Podría ser. Lo podríamos poner. Daría igual, digamos, ¿no? Podríamos decir ingresos del periodo 0. Podríamos poner egresos... ¿Qué sería acá? 5.000. Este 0. Y este periodo 1, otros 5.000, digamos, ¿no? Y este lo mismo, ¿no? Y terminaría en el 4 en vez del 5 entonces. Y esto empezaría en el B. ¿Está bien? ¿Podés volver a apoyar el mouse ahí? Perfecto. Quería verificar si copié bien la fórmula. Gracias. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí. Todos los ejercicios que impliquen desarrollos así como esto de nuestra parte, ya sea papel, Excel o lo que sea, ¿todo eso hay que subirlo también al campus o lo No. mantenemos nosotros? Ah, ok. ¿Algo más? Profe, ¿la tasa se multiplica a los otros o cómo se hace? A ver acá. Bueno, esta es la fórmula del VAN. El que quiera hacerlo manualmente sin el Excel, digamos, ¿no? Esto es lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Teníamos el flujo de fondos para cada uno de los periodos. Este 1, 2, 3 es el año, el K es la tasa, y, el D0 es la inversión, ¿sí? Y así, digo, la formulita que aplica el Excel es esta formulita que está acá. ¿Se ve esto? Sí, Sí, ¿me profe. dejas copiarla, Andrés, por favor? Así no la tengo ¿Sí? que buscar después. Gracias. Bárbaro. Tengo una
pregunta. ¿Por qué Sí. la sumatoria, viste que arriba dice n y abajo dice t igual a 1? ¿Dónde dice M? N. N. ¿A dónde dice N? ¿En cuál estamos? En la primera foto que te aparece. Acá. Sí. N es tiempo y t ¿qué es? T. T es la variable que aparece acá. Es el tiempo. O sea, No. Sí, sí, el año en este caso nuestro. Pueden ser meses, décadas, lo que vos quieras, digamos, ¿no? Pero vale 1. Se refiere a que empieza en el periodo 1, entonces primero lo haces con el 1, después lo haces con el 2, lo haces con el 3, y así hasta que llegara a n, que sería el numerito que uno pone arriba de la e, que sería el último periodo. Claro, en nuestro caso sería t El igual 5. 1 hasta 5, exacto. claro, depende de lo que diga. Entonces, esta formulita acá, o este símbolo de sumatoria, se expande a esto que está acá, a la derecha, hasta 5. Claro. ¿Sí? Y en el ejemplo que está abajo, ahí se está expandiendo hasta 4, ya que en el donde está el 1500 solito sería 0, porque queda 1 dividido 1. Claro. Este Después se está en el otro expandiendo está hasta el 4. 1. El FC son los flujos netos, digamos, ¿no? Para cada periodo. Ingresos menos egresos. Sería este numerito que está acá, digamos, ¿no? Sí, sí, acá está. Profe, ¿qué sería acá entonces? Perdón. ¿Cómo? ¿Qué sería acá? ¿Qué sería acá? ¿Qué cosa? Acá. La tasa. La tasa. La Perdón. tasa, gracias. La tasa. 1 más 0 punto algo, ¿no? La tasa de acá está expresado en 0 punto algo, que es el porcentaje, entre 0 y 1, ¿no? La tasa es un valor entre 0 y 1. 0,3 implica el 30% por el periodo. ¿Eh? Si estamos hablando de años, 30% anual. Y bueno, esto. Si fuera meses, 30% mensual, digamos, ¿no? Perdón, profe, y en este caso los ingresos nos lo darían así como por periodos, como está acá, o Los ingresos. digo si nos los darían así como por periodos o sería. Sí, no creo. Supongo que voy a decir los ingresos son el 20% del resultado del periodo anterior más un 2%, por ejemplo. Debe ser algo así. No va a ser tomar el Excel y aplicarle la fórmula nada más, digamos, ¿no? Todo esto, el cálculo de todo esto tendrá su lógica, digamos. ¿Y ese resultado anterior se hace en base al flujo neto o en base a qué? No entendí. Todo va a estar, chicos, va a estar todo en el enunciado. El enunciado va a tener que proveer todos los datos necesarios. Si de casualidad no se llega a entender, lo consultarán y lo reveremos. Pero el enunciado va a contener todos los datos que ustedes necesitan para poder cumplir el ejercicio, digamos. No, mi pregunta era si decís así, es el 20% ponerle el resultado anterior. ¿Sería el 20% del flujo neto o de...? No termino de entender esa parte. Sí, no, quise dar un ejemplo nada más. Esto tiene que estar en el contexto de algo, digamos, ¿no? Depende de si te habla de ingreso o egreso. Si te da un ingreso y después te dice el resultado siguiente, le ingresa un 20% más, le sumas el 20% y así lo vas calculando en los periodos. Claro, exacto. Si es por egreso también lo calculas igual, pero en la parte de egresos. Andrés Sí. pregunta, si nosotros en el cálculo del BAN, ponele, lo hacemos con Excel, y la inversión, perdón,
Justo pasaron las palabras. Y la inversión inicial no la tomamos en cuenta en el periodo 1. ¿Tomamos así como en el 0 el flujo neto menos 5.000 o hacemos para la fórmula del 1 al 5 y le restamos la inversión inicial a ese cálculo? Me perdí, perdón. ¿Cómo es el tema? Me expliqué mal, me parece. Viste que el BAN vos tomás la tasa y después le aplicás los valores. Los flujos netos de cada periodo. Claro. Sí. ¿La inversión inicial la tomamos como flujo neto o la restamos por fuera de la fórmula? Háganlo como quieran. Cualquier cosa que hagan, acá da un número que es igual al BAN que tiene que ir. O sea, si lo quieren restar distinto, o sea, al final se resta. O lo toman en cuenta como parte del periodo, o lo toman en cuenta acá, en cualquiera de las dos alternativas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, o acá ponen 9.000, perdón, o acá ponen 10.000, o ponen 5.000 y 5.000. La cosa es que al final acá voy a tener como resultado menos 9.000, digamos, ¿no? Claro, mi pregunta más allá de concepto va si en la fórmula va dentro de lo que sería el paréntesis o se hace la fórmula de Van y a ese resultado se le resta ese menos 5.000 del principio. Este que está acá, vos me decís. Claro, si al ¿Ves acá? final le agregas un menos 5.000 o va incluido el menos 5.000 dentro del paréntesis. Yo tengo entendido que el primer valor que pones en el BAN, después de la tasa, obviamente, o sea, en este caso el B4, lo considera el BAN como fórmula inicial, como tasa inicial. Cosa que antes, cuando lo teníamos unido el 0 y 1, tomaba todo el 10.000 como, bueno, 9.000 porque teníamos 1.000 ingresos, todo el 9.000 como tasa inicial. Sí, el primero es el primer flujo, digamos. Este es el costo inicial, digamos, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Como de otro tema, digamos. Cuando nosotros estábamos comparando dos proyectos para ver con cuál nos quedábamos, lo que nos hacía decidir por uno es solamente el que tenía el puntaje más alto en la ponderación o algo así, ¿era? Había dos decisiones. Una es la funcional, que nosotros, ¿se acuerdan? Obteníamos las tablitas con todos los requerimientos funcionales, no funcionales, ¿sí? Ese era un tipo de decisión. Y dejábamos afuera la decisión económica. O sea, son como dos variables distintas. Yo puedo encontrar el mejor respecto de las características del producto y después puedo encontrar el más barato. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Que eso lo decide la gente del management, digamos, ¿no? Claro, pero si vos estás comparando dos proyectos, está bien que tenés en cuenta, digamos, el precio, obviamente, pero vos elegís el que más puntaje te daba. Sí, respecto del examen, no le vamos a preguntar, elijan el mejor proyecto. Elijan el mejor proyecto funcional o elijan el mejor proyecto respecto del económico. Okay. Chicos, tengo un lío en el trabajo, en el otro trabajo. Lo que puedo hacer es volver en media hora. No sé si... Yo continúo, Andrés, no te preocupes. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Dale, sí, no te preocupes, anda tranquilo. Anda tranquilo que yo cierro. 8:30 vuelvo. Dale, no hay gracias. problema. Nada, hasta luego. Chao. Bueno. ¿Me repiten la última consulta, por favor? O alguien que tenga consultas me dice y lo vamos revisando, ¿sí? De cualquiera de los 4 bloques, de los 4 temas que vieron en la parte práctica. Recuerden que son 4 bloques, ¿sí? Diagrama de flujo de datos, evaluación económica, selección de software y lo último, todo lo relacionado a seguridad, que está relacionado mucho con lo que vimos en la clase teórica, este tema de las amenazas, de los riesgos, de los controles,
Lu, Sí, yo tengo una pregunta. dale. ¿Cómo era esto? En el costo de la adquisición del software, cuando haces la matriz de selección, ¿en qué requerimiento lo ubicas? ¿Comercial? El costo es comercial. Perfecto. ¿Sí? Recuerden que los comerciales son todas cuestiones ligadas netamente a todo lo contractual con el proveedor, también al funcionamiento de ese proveedor. Recuerden que había puntos como el tema de cuántos analistas o cuántos recursos disponibilizaba para trabajar en la solución. Los seniorities también es un tema ligado al proveedor. El tiempo del proyecto es un tema ligado al proveedor, el costo. Todas esas cosas son cuestiones ligadas mucho a lo contractual, ¿sí? En este tipo de soluciones. Después recuerden lo funcional y lo técnico, la división entre... Hay algo muy, muy claro para ver esa distinción, que es lo funcional responde al qué tiene que hacer el sistema. Y lo técnico, lo no funcional, tiene que responder al cómo lo va a hacer. ¿Se entiende esa división? Sí. ¿Tenés o tienen en la cátedra alguna resolución del ejercicio que hicimos? No me acuerdo cuál fue. ¿Alimun 4 fue? El El de IMUN software. 4, correcto, selección de software, sí. Para ver más o menos qué características ubicaron en cada No la, requerimiento. no la tengo a mano, pero les puedo decir algunos ejemplos para que quede bien en claro, ¿no? Cómo es este tema. Los requerimientos funcionales dijimos que responde a qué tiene que ser el sistema. Por ejemplo, generar reportes. Es algo que alguien te lo puede pedir en una organización y es algo que responde netamente al qué, es funcional. ¿Sí? Generar reportes. También, no sé, si quiero analizar escenarios. Son cosas bien puntuales de qué tiene que hacer el sistema. No sé, por ejemplo, en una app también, ¿no? No sé, quiero que mi app me muestre, como había dado el ejemplo la otra vez, quiero que me muestre el tracking de mi pedido, por ejemplo, o quiero que me permita hacer transferencias. Todo eso son requerimientos funcionales. Una ¿Se función. entiende? Sí, Sí. una función que tenga que realizar o que podés hacer con el software, ¿no? Sí. Ese es el más claro. Por ahí el que más se complica de entender es los requerimientos técnicos para ustedes. Y los requerimientos técnicos es eso, como les dije, responden al cómo. Y muchas veces son complementos a los requerimientos funcionales. Los técnicos, por lo general, estoy pensando en algunos ejemplos. ¿Alguna compatibilidad, por ejemplo, con De sistemas actuales? compatibilidad, muy buenos ejemplos. El tema también de la facilidad de uso, la facilidad de aprendizaje. Eso ya serían como características que describen al... Son características que complementan, ¿eh? Esto es lo que le decía yo del complemento. Son características que complementan a la funcionalidad. ¿Sí? Son extras, adicionales. También estaba el tema, ahí estoy yendo un poquito hace mucho que no lo leo al IMUN 4, pero había algo relacionado a la documentación también de soporte de la herramienta. Todos los complementos, todos los extras que no son funcionalidades van a esto que denominamos requerimientos técnicos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Nosotros esto que voy a decir lo vimos como requerimientos no funcionales y los técnicos lo vimos más, por ejemplo, si está hecho en Java, si está hecho en Visual C, o sea, con qué código está hecho, no sé si me explico. Bien. No, pero es lo mismo, ¿sí? Tendría que ser en un Excel requerimiento funcional, requerimiento no funcional, barra técnico y requerimientos comerciales, ¿sí? Ok. Pero Y está después, bien si lo quieren separar así también, es lo mismo, digamos. y una pregunta, todos los que son valores subjetivos, como puede ser la valoración que se le da a cada requerimiento, o sea, ¿qué es La más ponderación. importante? Esa es la Eso, ponderación. que normalmente uno lo hace a lo que uno cree que es más importante al momento de evaluar. ¿Eso va a estar en el ejercicio para que nos dé más o menos el mismo número? ¿O vamos a tener que justificarlo de alguna forma las ponderaciones? La ponderación, más allá de la subjetividad, el enunciado mismo te dice qué es lo más importante de alguna manera, ¿sí? Porque hay cosas que se piden de manera urgente o cosas que son esenciales para el negocio, vitales para el negocio. Esto pasa, digamos, en las organizaciones cuando uno va a relevar, de que lógicamente hay pedidos que uno entiende que son muy necesarios
para el producto. El área que lo va a utilizar te lo va a definir. Pero sí, no se preocupen por esos detalles, digamos. Seguramente, relacionado a la ponderación, lo importante es que la sumatoria no debe pasar el 1, ¿sí? Claro. Y lo más importante para mí también que tengan en cuenta es el tema de las matrices. Así que sepan que hay 3 matrices previas, una para cada requerimiento, para tipo Y de después requerimiento. uno para los 3 Y requerimientos. después una que las agrupa, ¿sí? Y que se lleva el resumen de cada tablita, digamos, para hacer la matriz de selección final. ¿Sí? ¿Eso lo tienen claro? ¿Entendieron todo eso? Una La pregunta. escala. En esa última tabla que Sí. tenemos que ponderar qué tan importantes son los funcionales, qué tan importantes son los técnicos no funcionales y qué tan importantes son los comerciales. ¿Pondríamos un 4-3-3 teniendo el 4 en el funcionales, un 6-2-2? ¿O eso también mañana en el enunciado más o menos lo deja claro? Me fui a qué le una importa? formación de fútbol. Sí, sí. Con el 4-3-3, con Una el- 4-3-3. No, vos te tenés que llevar los resultados finales de cada matriz, ¿sí? Y recuerden que vuelven a tener la ponderación y vuelven a hacer esa multiplicación, ponderación por el puntaje, tal, requerimiento funcional, requerimiento técnico, ponderación por el puntaje, tal. Por lo general, esa ponderación siempre va a ser mayor la de los requerimientos funcionales. Claro, por Tipo, eso son los más pregunté si importantes. ponemos 0,4 en el funcionales y 0,3 en los otros dos, o si, no sé, 0,6 y 0,2 en los otros dos. Y el funcional siempre tiene que tener más. Sí, eso sí, pero Después, como pregunta le era... distribuyan, no se preocupen por eso. Pónganle 0,4, 0,3 y 0,3. Es un estándar, digamos. Ok. Eso es como a libre criterio. ¿Cómo? Eso del puntaje vendría a ser como a libre criterio. Sí, pero con cierta lógica, ¿sí? No vayan a poner 0,5 a los requerimientos técnicos y 0,2 a los requerimientos funcionales y un 0,3 a los requerimientos comerciales, porque está mal. No, claro, digo, dentro Siempre. de la... Dentro de esos parámetros, sí. Profe, ¿cuáles son las otras matrices hasta llegar a la de selección? La matriz de requerimientos funcionales, la matriz de requerimientos técnicos y la matriz de requerimientos comerciales, ¿sí? Una para cada tipo de requerimiento. Ok. Eso es muy importante que lo entiendan, ¿sí? También las escalas. Tienen que definir una escala previa, sí. Sí, Maxi. El puntaje que ponele en el resumen o en los capítulos hablaba de 0 a 3. Es lo mismo, ¿no? Si Es lo lo usamos mismo. 0 a 3, 0 a 10. Nosotros realmente recomendamos la 0 a 3. es la mejor. Es la más sencilla, digamos, la más simplificada. Pues, imagínate que abrís el panel para 0 a 10, tenés que... Sí, 0 a 10 Está es muy bien, específico. por ahí te permite, claro, ser muy específico, por ahí te permite, pero nada, para lo que es la materia, con un 0 a 3 está perfecto, salvo que nosotros demos otra cosa a nivel enunciado, pero siempre 0 no cumple, 1 cumple por debajo, lo que yo esperaba, 2 cumple, hasta ahí nomás, y un 3 me da algo más. Eso Sí. te iba a preguntar justo. ¿Cuál es en un 0-3 qué se considera cumplido totalmente y qué lo excede o no? El 2 es el 2. cumplido El 2 totalmente. cumplido totalmente. Y el Perfecto. tercero te da algo más que vos no tenías en el radar, pero que te puede servir. Bien, gracias. ¿Se entendió, Entonces, chicos, de la Lucas, escala? Sí. como le pregunté al profe, entonces, la decisión es en base al puntaje de la ponderación. La decisión... No, la decisión es en base a todas las operaciones matemáticas que haces con la ponderación y con estos puntajes que te mencioné. O sea, el que tenga puntaje más alto es el que vos elegís. Es a priori. ¿Sí? Recuerden que había algo más después, que era todo este análisis de la brecha y todos esos extra, pero a priori, mirando a nivel matriz, sí, el que mayor puntaje es el que más te cumple los Claro, porque ahí requerimientos. ya estaría lo del precio y todo eso ya estaría dentro, digamos. Correcto. ¿Qué más, chicos? Una pregunta, profe, con respecto al tema de los riesgos. Nosotros llegamos hasta el punto en donde, de alguna manera, teníamos que cuantificar lo que veníamos hablando en una especie de matriz de probabilidad-impacto. La pregunta es, ¿ahí nos manejamos de vuelta, de la misma manera que con la selección de software? Es decir, yo determino qué es alto, medio y bajo
en cada uno de los criterios, o eso se supone que tiene que venir dado? Y eso por lo general es un conjunto, ¿no? Del criterio del expertise de quien realiza ese trabajo y de lo que te detalla la organización, ¿sí? En este caso no se preocupe, también es algo subjetivo que no los va a afectar, digamos, en comunicar en el enunciado. Vamos a darle todas las herramientas ya cocinadas. Para mí lo más importante de este bloque de seguridad informática es que entiendan cómo el enunciado del riesgo, cómo agrupa este tema de las amenazas y vulnerabilidades, que tienen que tener muy en claro qué es cada cosa. Recuerden, amenaza es el evento o la acción que te va a afectar, que te va a realizar, que te va a provocar o que te va a afectar el normal funcionamiento de los sistemas, de las herramientas tecnológicas. Recuerden, por ejemplo, este tema del, no sé, una inundación. Esa es la amenaza. Tienen que entender este desmenuceo de las definiciones. Y después las vulnerabilidades relacionadas a esa, por ejemplo, el ejemplo, son las debilidades inherentes son las debilidades inherentes que yo tengo como organización que van a provocar que eso me afecte. Por ejemplo, Estar en una zona inundada. Estar en una zona inundada era un ejemplo, me acuerdo, ¿no? Correcto. Esa es una vulnerabilidad. Entonces, a ver, entonces en el choice, por ejemplo, nosotros vamos a tener que decir, dada tal situación, qué sería una vulnerabilidad. Y ahí te da ejemplos prácticos. No te puedo precisar, Lara, porque no lo tenemos cerrado, ¿sí? Pero ustedes tienen que entender bien ese detalle, ¿sí? De qué es la amenaza, qué es la vulnerabilidad. Sí, recuerden que tienen varios ejemplos para practicar en la presentación que les dejé. Y bueno, después tienen que asociar a todo eso, para terminar de ver todo el paneo, el tema de los controles. ¿Sí? ¿Qué controles tengo yo para evitar de que eso me impacte? Recuerden que los controles eran medidas que lo que buscaban eran reducir lo que es el impacto y laburar lo que es la probabilidad también de que aparezcan y se materialicen todas estas amenazas. Es importante que entiendan cómo funcionan esos tres puntos, ¿no? Amenaza, vulnerabilidad y control. Puede que nos tomen, tipo, nos den un número de lo que sería la probabilidad, números que serían el impacto, calcular la probabilidad por impacto y después ordenar entre las distintas amenazas cuáles son las más graves y ahí priorizar en dónde destino el presupuesto para los controles para disminuir el impacto, la probabilidad de esas amenazas. Sí, es una muy buena lógica esa, sí. Pues estoy viendo la clase y como básicamente primero tuvimos como un repaso teórico, por así decirlo, y después nos pusimos a hacer una tablita de categoría del riesgo, la probabilidad del impacto, probabilidad por impacto. Todo lo que vieron en esa clase práctica, ténganlo en mente, sí. Pero ¿qué clase es? La clase de Bessel 1. 1 del 11. Sí, no recuerdo la fecha. Sí, yo le estaba chupando acá la carpeta, por eso entonces tengo a mano que fue la del 1 del 11, la del 1 de noviembre. Entonces, esa tablita tenganla en mente. ¿La que vimos en la teoría o la que resolvimos en el trabajo? Es un complemento de las dos, Lara. Yo bajé muchas definiciones que eran necesarias, definiciones teóricas que eran necesarias que entiendan para poder resolver el caso. Así que tenés un poquito de las dos. ¿Está bien? Yo tengo una pregunta. Sí. La auditoría ¿cómo es? No se fija en si existe un control para tal proceso, sino que se fija que ese control funcione bien, ¿no? No, y también detecta y levanta que la deficiencia o que un control es inexistente sobre ese proceso, ¿sí? Muchas veces la auditoría, lo más rico de las auditorías, ¿no? Que te dice, che, ¿y esto cómo lo controlas? ¿Qué control tenés sobre esto? No tengo. Bueno, entonces te levanto un issue. Tenés que armar un procedimiento, o tener un control para poder laburar ese proceso. ¿Está bien? De todos modos, no vamos a hablar nada sobre auditoría en este parcial. ¿Qué más, chicos de FD? ¿La tienen reclara? ¿Le tienen miedo de FD? A todo. ¿Por qué no nos habrás dado las clases prácticas vos, Lucas? Me pregunto. ¿Cómo?
Nos hubiese Que no- gustado las clases vos. Y es que ya no podía tomar más cosas. Yo le tengo Llegó- más miedo a la parte de selección de software, la verdad. Para mí es la más clara. No La sé, parte de selección de software. siento que vimos medio por arriba, pero bueno. Aprovechen. Yo le tengo miedo a la aprovechen. forma, a lo que puedan llegar a tomar, eso es lo que más miedo, porque Sí. porque claro, lo puedo estudiar como lo vimos con los TP y no sé cómo va a ser. No. La idea es que se evalúe. No. La idea del curso es que se evalúe tal cual o muy parecido a lo que se bajó en clase, chicos. Así que despreocúpense con eso. Pero sí, estudien y entiendan el Yo tengo miedo porqué. de que sea como medio profundo, porque me da la sensación de que vimos todo por arriba. Claro, Y no sí, sé, por ejemplo, yo de lo que vimos. no sé de dónde leer. No, sí, eso siempre nos pasa en todas las cursadas, ¿sí? El tema de que no tenemos tanto, no sé, material bibliográfico de soporte o hay temas que requieren de muchas clases para que lo entiendan. Selección de software lo habrán visto y 2 veces. Una de introducción, donde bajamos algunos lineamientos, y después en la clase de Bessel de Alim 4. Pero sí entiendo eso. Entonces tiene... De selección de software es eso que les dije, ¿sí? Es muy importante que, primero, para arrancar, que entiendan lo que es un requerimiento. ¿Sí? Esperen, vamos a ver, les voy a ir haciendo un punto por punto para que vayan, se los voy a ir dejando en el chat, ¿sí? Primero que entiendan que es un requerimiento. Después, clasificar ese requerimiento y que entiendan lo que significa un funcional, un técnico y un comercial. Es importante armarla. Una vez que los tienen clasificados, tienen que ponderarlos, ¿sí? La ponderación tienen que mirar todos los que tienen. A ver, tengo todos estos requerimientos funcionales. Tengo que mirar todos y decir, che, este es más importante, este es menos importante, este es más importante. Y ahí vas armando la ponderación. No es que miras uno y decís, che, ¿este es importante o no? Bueno, a mí me parece que sí. Vos tenés que mirar el todo. ¿Se entiende esa parte? ¿Me siguieron? Claro, ponerle el puntaje a uno respecto del otro. Correcto. En todo lo que son los requerimientos funcionales, vos puntuás entre todos, ¿sí? Distribuís ese punto de ponderación. Después lo que tienen que tener a mano sí es la escala. Recomendada 0 a 3. Después se arman las 3 matrices. 3 matrices, una por cada requerimiento. Y realizan la multiplicación, escala, ponderación. ¿Está bien? Espérense. Estoy escribiendo mal. Es una pregunta. Sí. Nosotros la ponderación y después hacemos, o sea, según la escala, digamos, según el requerimiento, si cumple, no cumple o en todo eso, ponele que a uno le pones, no sé, 0,1 y de... No te seguí, Julieta, perdón. De escala un 2 y después, no sé, al siguiente le pones, qué sé yo, 0,1 de vuelta y de escala un 1, entonces... Tenés que ir multiplicando, ¿sí? Claro, y después el resultado total es el Lo que sumas. ese resultado se pone en la matriz de selección. ¿Vendría a ser así? El resultado final. Sí, correcto, sí, muy bien. Sí, ese mismo. Ese va a Vamos ser a tener que hacer eso. ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? Que sí, vamos a tener que hacer eso, o sea, de forma práctica. Puede ser que les toque, ¿sí? Tienen que estar preparados para todo en ese caso. Matriz final con los resultados finales de las anteriores matrices. Y el punto 7 va a ser revisar tema brecha de funcionalidad y si el que más puntaje tiene cumple satisfactoriamente con todo. Les dejo un breve resumen, sí, para que se guíen. Profe, Sí. Perdón, Lucas, tengo una consulta sobre lo comercial. ¿Vendrían a ser los costos o no entendí? Lo comercial son todas cuestiones ligadas netamente ligadas directamente con el proveedor. ¿Sí? No es solo los costos, también puede ser la experiencia de ese proveedor en el rubro,
el seniority de las personas que disponibiliza para el proyecto, el tiempo de duración del proyecto, el soporte, si me da soporte las 24 horas, si me da soporte una vez por mes, ¿se entiende? Uy, se me puso mal. Lo de la escala, ¿qué sería que pusiste de 0 a 3? Esperen que me escuchan. Se me tildó mal. Sí. ¿Me escuchan? Jaime, está compartiendo Sí, pizarra, no sé, y me reventó el Teams. Si me escuchan, bárbaro. Díganme. Sí. Los escucho, chicos. A ver ahí. Ahí parece ese arreglo. ¿Me escuchan? Vos nos escuchabas, nosotros sí. Ahora sí, Sí, ahora sí, los sí. escucho. A ver si arregló. Porque me saltó que estaban compartiendo pizarra y me reventó el Teams. Yo preguntaba qué significa lo de la escala de 0 a 3. 0 no cumple con el requerimiento. Vos lo que haces ahí es mirar lo que te ofrece cada proveedor, ¿sí? Vos tenés el requerimiento y lo que te ofrece el proveedor. Entonces vos lo que haces es... Eso creo que nosotros pusimos 0,2, 0,0,8. No, eso es la ponderación. No, esa es la ponderación. No sé cómo lo vieron en el coso, pero esa es la ponderación. Si la escala es la que les recomiendo es esa. Si 0 no cumple con el requerimiento, 1 cumple por debajo de lo que yo esperaba, o sea, no me da la funcionalidad completa. 2 cumple con lo que yo necesitaba. 3 me da algo extra a la funcionalidad, ¿sí? Es algo que cumple satisfactoriamente. Profe, ¿eso iría donde dice proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3? Proveedor 1, proveedor, ¿qué? Y que al No lado sé. están los requerimientos. Porque yo creo que se pone 1, el que cumple. Vos vas a tener un puntaje para cada uno de estos proveedores que me mencionas, ¿sí? Depende de los que vos quieras meter en la matriz. Y eso es de 1 a 3. De 0 a 3. Ah, de 0 a 3. Sí. Ok. Gracias. De nada. Perdón, ¿podríamos hacer así como paso a paso que hicimos recién, pero en lo que sería lo de riesgos, lo de seguridad? Lo de seguridad, sí. El tema es que no tengo la matriz. Esa si quieren, ahora cuando suma Andrés le digo que arme, ¿sí? Pero no tengo en mente la matriz que bajó él. Entonces tengo difusa esa parte. Sí les puedo decir, les puedo repetir lo que yo les mencioné sobre los conceptos, sí que tienen que tener en claro. Tienen que tener claro sí o sí riesgos, amenazas, tienen que saber detectarlas, ¿sí? Vulnerabilidades y los controles asociados. Controles. Bueno, en vez del 1 tenían que hacer algo de este estilo también. Tienen que identificar los riesgos y qué controles. Cuando hablas de control interno. No, control interno es una forma de revisar todo lo que son las tareas de la organización y ver si se cumplen de manera adecuada. No, eso ya lo evaluamos en lo que es la teoría. Cuando hablo de controles son medidas que van a buscar, detectivas o preventivas, si se acuerdan, que van a buscar disminuir el impacto y también la probabilidad de ocurrencia de lo que son las amenazas. ¿Está bien? Uno tiene controles para evitar esos puntos. No sé. Imagínense para un control asociado, por ejemplo, a la amenaza de un incendio. Si yo tengo paredes ignífugas que protegen mi edificio, ese es un control. Si es una medida que va a prevenir de que se incendien por ejemplo, mis herramientas tecnológicas, mis servidores. ¿Entiende? Eso es lo que tienen que tener en la mente. Un muy buen ejemplo es pensar en un virus y el hecho de tener una computadora que tenga o no tenga antivirus. Correcto, sí. Es un ejemplo clarísimo y sencillo.
Y un buen control asociado sería instalar un antivirus si no se tiene, o analizar con el antivirus a ver si entró alguno Correcto. a pesar de tener antivirus. El primero que dijiste es un control preventivo y el segundo un control detectivo. Una pregunta con DFD, Lucas. Dale. Los terminadores, que son los que consumen la información, ¿puede ser que solamente aparezcan en el diagrama de flujo nivel 0 o pueden aparecer posteriormente cuando explayamos los diferentes procesos para explicarlo mejor? Pensando, los terminadores, pasa que hay diferentes formas de darlo. Yo la realidad es que me sumé a Andrés, va a este curso, me sumé, Arturo se jubila y voy a continuar con el curso yo. Todavía no logré ver bien cómo baja la práctica Andrés, pero la realidad es que los terminadores, entiendo que hablas por entidades, que son estas, ya sea un área, un recurso, lo que sea, que consumen la información o que graban información dentro del sistema. ¿Estamos alineados con eso? ¿Es eso? Sí. Listo. Bien. Los terminadores vos los tenés. Estoy pensando, estoy yendo a DFD. Los tenés en diagrama de comportamiento, los tenés y los tenés en diagrama de contexto. ¿Sí? Los tenés en todas las variantes. Y siempre vos tenés que representar ese cuadrado de que está enviando información hacia el sistema o que está consultando información. O sea, pueden aparecer en cualquiera de los DFD, digamos. Tienen que aparecer. Okay. Yo por lo que entendí, en el diagrama de contexto, que sería nivel 0, tenés un proceso y entidades externas. Y después se va sumando en los otros niveles, se va sumando almacén de datos. Sí, pero yo estuve buscando y encontré algunos lugares que decían que no tenía que aparecer salvo en el primero, por eso lo acabo de preguntar. No. Es importante que aparezca Nicolás y nosotros como lo bajamos en la cátedra es así. ¿Sí? Siempre tienen que estar porque la realidad es que te marcan que pensemos en para qué damos este tipo de herramientas. La realidad es que nosotros el mapa, esta representación gráfica tiene que ser lo más clara posible, ¿sí? Es necesario que estén todas las aristas, porque si no, imagínate que yo agarro y miro los procesos, y veo los procesos en el aire, y ¿quién realiza esto? La realidad es que la entidad es muy importante para eso, para ver o qué persona o qué área realiza, qué rol, mejor dicho, no qué persona. Porque recuerden que las entidades no deben llevar nombres propios, ¿sí? Qué rol, qué área... es importante verlos para poder entender todo el flujo justamente de esa herramienta. Está bien. Y la otra pregunta que tenía de Fede es, ¿el orden en donde uno va colocando los diferentes DFD, el listado de eventos, el diccionario de datos, es indistinto o hay un orden pautado que hay que seguirlo? Okay. Es indistinto. Pueden tener, el listado de acontecimiento, que es el que te marca todo el hilo, digamos, puede estar de manera desordenada, no hay problema con eso. Sí es importante que identifiquen cada evento. De los 4 temas, ¿podríamos decir que DFD es el más importante porque es el que más clase le dedicamos o va a haber más o menos la misma cantidad de preguntas de los 4 temas? No sé si me explico. Sí. No sabría decirte, la verdad, Pablo. Si tenía el examen preparado y listo, te lo hubiese dicho. Como planeación a lo que creen que van a armar. O sea, no sé, si hay una idea previa de hacer más preguntas de un tipo, no va a estar que repartido. Más o menos van a querer hacer lo mismo de los 4. No va a estar repartido. No es que le vamos a dar un texto enorme para que hagan el DFD y bueno, después le tiramos algunas preguntas de los otros temas para terminar de completar. No, va a estar repartido. Y otra cosa, ¿las consignas van a ser cortas o va a haber alguna consigna que sea más o menos un texto? Porque para mí lo más tedioso de los TPS era que había que hacerlo empezando con un texto de 5 hojas y de ahí hacer un DFD, hacer una seguridad, hacer el software. No, la idea es que justamente sean textos lo más cortos posibles para que se pueda hacer el examen tranquilamente y no los ponga nerviosos y no los traicionen en ese punto. ¿Sí? Para mí, de diagrama de flujo de datos, lo que tienen que entender es sí o sí el listado de acontecimientos, ¿sí? De cómo se enumeran cada evento, cómo se arma la tabla y el listado ese con cada acción, con el quién lo hace, con qué hace realmente con el sistema. Recuerden que el listado de acontecimientos se listan todas las acciones, todas las interacciones con un sistema.
¿sí? No pongan en el listado de acontecimientos cosas que no son con el sistema, ¿sí? Después, es importante cómo eso explota en lo que es el diagrama de contexto, ¿sí? O el nivel 0, como le dijeron, donde únicamente van a tener las entidades, los terminadores, que son esos cuadrados, y en el centro van a tener un gran proceso también que puede representar un gran sistema de información y los flujos hacia ese proceso o del proceso hacia la entidad. Para mí, hacia dónde van los flujos es muy importante que entiendan de que si va el flujo hacia el sistema o si va en diagrama de comportamiento hacia los almacenes, eso quiere decir que se está actualizando la información, que se está grabando información. ¿Está bien? Y si las flechas van al revés, ¿sí? Salen del almacén de datos o salen de este gran círculo hacia las entidades, eso quiere decir que se está consultando información. ¿Está bien? Como que lo están viendo en modo solo lectura. Sí, o consultando, sí. Eso es importantísimo que entiendan, ¿sí? Para entender bien cómo se arman estos flujos. Y después que entiendan qué elementos juegan en cada tipo de diagrama, ¿sí? Contexto les dije que van solamente las entidades, los flujos y el círculo. ¿Está bien? Si lo van explotando hasta llegar a un diagrama de comportamiento, van a tener lo que son las entidades, que son tal cual las que vimos en diagrama de contexto, lo que son los flujos, lo que son los procesos. Sí, ahí se explota, ese gran círculo se explota y aparecen todos los procesos que están por dentro, que son, por cierto, son los mismos que tienen que tener detallado en el listado de acontecimientos. ¿Está bien? Tienen que siempre asegurarse de que si yo tengo 10 acontecimientos listados, bueno, tengo que tener 10 procesos en el diagrama de comportamiento. ¿Me siguieron? Tipo 10 flechas, ¿no? No, 10 círculos. Claro, eso era lo que nosotros habíamos visto, como que Es verdad, en sí. el listado de acontecimientos estaban las flechas, no los procesos. O sea, no como había un círculo, entonces, bueno, había un proceso, pero dentro de ese proceso, en el listado de acontecimientos, tipo, no sé, ponele de, no sé, ventas a cliente, entonces, si iba una flecha de ventas a cliente, explicábamos como la flecha esa. De ventas al cliente. Te estoy pensando, no logro ventas entender al el cliente ejemplo. y arriba de la flecha poníamos dar factura. Pero ventas, ¿qué era? Ventas, Un ¿qué era? ¿Un proceso. almacén, un proceso? ¿Qué era? Proceso. Ok. Un sector, ¿sí? ¿no? No sé en el ejemplo cómo está dado, sí, pero a ver, quiero mostrarles un poquito de comportamiento para ver si logramos. A ver si tengo algo dando vuelta acá. Uy, tengo cualquier cosa. Esperen, a ver si tengo algo acá. Acá tengo algo así. Perdón, Lucas, una pregunta. En el Sí. diagrama de contexto que vos dijiste hay entidad, flujo y un círculo. ¿El círculo en el contexto no se llama proceso? El círculo en el contexto se llama proceso, sí. Okay. Representa un gran proceso, puede representar también a un sistema, ¿sí? Esto es lo que les digo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Bueno. Vamos a revisar esto. Listado de acontecimientos, ya la estructura la tienen, ¿sí? Recuerden siempre enumerar cada uno de los acontecimientos. Cada uno de estos son acciones con el sistema de información, ¿sí? Después van a tener ahí la acción que responde al qué es lo que se hace con el sistema. Después van a tener, acá está el quién, perdón, me salté el quién realiza la acción en el sistema, y después todo esto varía, ¿sí? Así que no se lo voy a explicar, utilicen como lo dio Andrés. Pero lo más importante es esto, ¿no? Para definir quién realiza la acción y qué es lo que hace con ese sistema. Sería Y el quién hace enumerarlos. qué. Sí, correcto. Esto mismo yo se los voy a explicar ordenado, ¿sí? Para que vayan entendiendo cómo juegan estos tres grandes bloques. Esto mismo se tiene que representar en el diagrama de contexto y en el diagrama de comportamiento. Diagrama de contexto es esto, ¿sí? Entidades que van a ser justamente el quién, terminadores, como le dijeron ustedes muy bien.
el gran proceso en el medio o el gran sistema y los flujos. Los flujos que entran son actualizaciones dentro de este sistema o de este proceso. Los flujos que salen son consultas. Por ejemplo, si hay que leer el flujo F, la recepcionista de reserva lo que está haciendo es consultando datos de la reserva de este sistema. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta O sea, acá? lo que sale del Sí. proceso ¿Qué tal, hacia Lucas? la- ¿Qué haces, Andrés? Ya ¿Todo volví. bien? Sí. Dale. Ahí les estoy mostrando un ejemplo de DFD para terminar de cerrar algunos conceptos y te dejo, ¿crees? Bueno, ¿En bueno. ese DFD habría algún almacén o no hay ningún almacén porque no No, hay ninguno? Sí. estamos en el diagrama de contexto, ¿sí? Está bien. A medida que uno lo va explotando, van entrando a jugar y eso es lo que tienen que entender, ¿sí? Empiezan a entrar a jugar los otros elementos. Ustedes tienen que tener bien en claro que en contexto es esto, ¿sí? Que es el nivel 0. Tienen entidades, flujos y el gran proceso en el centro, ¿sí? Que representa o un proceso o puede representar un sistema también o una herramienta tecnológica. Una vez que ponen la lupa sobre eso, como decía Andrés, explotan todo este diagrama, van a empezar a entrar en los niveles, ¿sí? Y se empieza a ver algo de este estilo, ¿sí? Esto es un diagrama de comportamiento, donde ya tenés las entidades, donde tenés ese gran proceso, ese gran círculo que teníamos en contexto, explotado en todos los procesos, como se ven acá, uno de generar reserva, uno de ingresar nueva escuela, uno de crear tipo de visita y aranceles. Todos esos son pequeños procesos que se realizan con este sistema, ¿sí? Y después tenés todo lo que son, empiezan a jugar lo que son los almacenes, ¿sí? Donde se actualiza la información, donde se graba la información, como dijo Andrés, o se obtiene o se consulta esa información. Los flujos, por ejemplo, voy a agarrar, el del proceso 2. La recepcionista de reserva lo que está haciendo es ingresar una nueva escuela, que es la acción. En los flujos, ven, van los datos de la nueva escuela. Ustedes tienen que detallar sobre los flujos qué información viaja. ¿Sí? En este caso, es flujo que va hacia el almacén, entonces está actualizando o grabando información. En este caso, el enunciado diría que se está registrando en la base de datos de mi sistema de información los datos de la nueva escuela que se presenta a pedir una reserva. Por ejemplo, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Sí, se entiende. Y una pregunta, del listado de eventos, entonces dijiste, Lucas, que si aparecen 10 eventos es porque en el total van a ser 10 operaciones, no importa que 5 vayan a una parte y después si hago otro DFD un poco más complejo, vayan 3 para allá, o sea, si hay 10, hay 10 y Es nada todo más. uno, es todo Vale. uno. Es todo uno, ¿sí? Fíjense, vamos a chequear eso, ¿no? Fíjense, en acontecimiento habíamos listado 10 eventos, ¿sí? Y acá tenemos los 10 puestos más. Le pueden adicionar la numeración, le adicionan la numeración al proceso para entender de cuál están hablando, de dónde viene, si es que tienen todos los diagramas. Sí, ahí lo vimos un poquito distinto, Lucas, eso. Bien. Sí, no era que cada flechita, o sea, cada flujo Claro. era un... Nosotros lo que vimos es cada flecha, cada acción que se dispara en DFD tiene un evento asociado. Entonces, por ejemplo, ingresar escuela tiene 2, ¿no? El proceso 2 va a tener asociado 2 eventos. Uno es solicitar de la recepción de reservas y el otro es almacenar el dato en el almacén. Perfecto, se entiende. Sí, es separar en niveles, digamos, lo que están viendo acá completo. Acá están viendo todo el panel de una en esta ensalada que tenemos como diagrama de comportamiento. Un poco manejable ese listado de eventos, pero digo, conceptualmente, el listado de eventos va a estar asociado a cada una de las acciones que vemos reflejadas en el DFD. Si hay una acción que no se ve reflejada, o falta en el listado de eventos, o no tendría que haber ocurrido en el DFD, alguna de esas cosas. Lo importante que tienen que entender acá, chicos, es cómo se utilizan los elementos, más allá de si uno lo ve con un zoom a 70% o si uno lo ve con un zoom al 10%. Sí, es importante que entiendan lo que representa cada uno de estos elementos que están viendo en pantalla y cuándo se utilizan. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Sí. Y lo más importante es esto también, saber cómo direccionar los flujos.
Y como Andrés abrió juego con esto y fue claro con si el flujo va hacia el sistema de información o hacia los almacenes, por ejemplo, como están viendo en pantalla, es decir, se está actualizando información, se está grabando información, se está borrando información. ¿Está bien? Y si los flujos van al revés, hacia las entidades, es porque se está consultando información. ¿Está bien? Esa es una regla clara que tienen que tener en la mente. ¿Se entendió, chicos? Entonces, perdón, en el listado de eventos seguimos poniendo las flechas, digamos, los flujos. Sí, sí, tienen que estar todo lo que esté en el DFD. Ok, y se hace en base al nivel 1, digamos, no a... Se hace en base a todos los niveles. Ok. ¿Sí? O sea, cada flujo que hay en el DFD tuvo su origen en el listado de eventos, sino de dónde lo inventamos. ¿Sí? Nosotros no vamos a desarrollar en el examen un ejemplo completo de todo esto, digamos, ¿no? Pero yo lo que digo es que tienen que quedarle claro el vínculo entre una flecha en cualquier nivel de cualquier parte del DFD tiene que tener asociado un evento en el listado de eventos. Porque si no, ¿cómo hicimos para inventarlo, digamos, no? Claro. Esto tienen que hablar todas las representaciones, listado de acontecimiento, contexto, comportamiento, cualquiera sea el nivel, tienen que mostrar lo mismo, ¿sí? Tienen que representar lo mismo. Es decir, siempre controlen eso, que en el listado de acontecimientos tienen determinados eventos y que en los diagramas que ustedes representan también tienen esos mismos eventos mapeados, ¿sí? Claro, sí. ¿Qué más, chicos? El uso de Excel dijeron que no era obligatorio, o sea, uno puede manejarse con papel y lápiz si quiere, ¿no? Andrés, eso vos. Sí, yo no, o sea, supongo que vamos a hacer algo en línea, tienen que completar ahí en línea. ¿Cómo no vamos a pedirles que pongan el proceso de cómo llegaron a ese resultado? Sería muy demandante. Lo No, me dejamos refería para lo por el tema del presencial. ban. Por el tema del ban, ya les digo, va a haber un enunciado con determinados datos. Ustedes no sé cómo hicieron, pero les va a pedir un resultado. Y entonces ustedes van a tener que seleccionar ese resultado. Para saber qué resultado va, tuvieron que haberlo hecho. Con papel, con Excel, con calculadora, como sea, digamos. Pregunta, ¿aconsejan que guardemos ese Excel o esa hoja donde hagamos los cálculos por las dudas para después o va a ser totalmente al pedo? No. Sí, Lo que vale es lo que elijan en el parcial. ¿Qué más, chicos? ¿Podríamos ver lo de seguridad informática? Sí, Andrés, querían ver yo les di la introducción de lo que es amenaza, vulnerabilidades, riesgos, controles asociados, que es lo que se veía en BSL1. Me hablaron de una tabla de cálculo, de una matriz de riesgos, cálculo probabilidad de impacto. Tenían algunas dudas sobre eso. Ah, sí, bueno, díganme. ¿Cuál es la duda? No, yo, o sea, quería saber si era más o menos como lo que habíamos hecho de selección de software, como si era un paso a paso, así como ponderando, haciendo escalas y eso, o cómo sería. Sí, o sea, digo, lo que tenemos que tener claro es, existen riesgos, ¿no? Y hay controles que van a... yo lo que quiero es, existen riesgos, cada riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia y tiene un impacto. ¿Cómo calculamos esa probabilidad de impacto? Vimos que hay distintas alternativas, desde el ojímetro hasta variables concretas. ¿Cómo calculamos el impacto de ocurrir ese riesgo?
También lo vimos, debería venir de alguna fórmula, de algún conjunto de variables. Y a partir de cada uno de esos riesgos, digo, bueno, ¿cómo hago para mitigarlos? ¿Cómo hago para minimizar esos riesgos? Puedo establecer acciones, que son los controles que voy a poner. Poner cada uno de esos controles tiene un costo. Y mi presupuesto es limitado, con lo cual no puedo poner 10.000 controles, ¿sí? Porque me costaría más que el impacto que va a tener de ocurrir el riesgo, en todo caso. Con lo cual tengo que hacer un uso eficiente del control, implementarlo, me va a salir tanto y me va a minimizar el impacto en caso de que ocurra en tanto, digamos, ¿no? Tengo que tener claro ese vínculo entre riesgo, probabilidad, impacto, control, costo del control. No sé si contesté un poco. Creo que sí. Bueno. Lucas, tengo una pregunta. El tema de las notas, ¿las dan todas juntas con la monografía y todo ya? Todo Y ponen junto. la condición en que quedamos. Apuntamos a tenerlas en la fecha del cronograma, que era la El miércoles que semana viene. próxima, miércoles, sí, correcto. Pregunta, Pero- ¿simplemente la suben al campus o nos conectamos acá? Todavía no lo definí. Vamos a Al ver. campus, si nos vamos a conectar, si directamente lo suben, ¿no? Sí, yo les comunico todo por ahí. Perdón, Lucas, las notas del teórico también, el 17. Todo completo ahí. Práctico y teórico. Y condición final ya. Incluido con la monografía. La modalidad de mañana va a ser igual que los teóricos, con cámara abierta, sin auricular. Todo eso igual. Lo único que está en revisiones Y y... uno o dos grupos, ¿no? Claro, correcto. ¿Qué más, chicos? Una pregunta, no sé si ya lo habían dicho. ¿Las 3 notas se promedian o alguna tiene más peso, digamos? Por ejemplo, el práctico. No se promedian para lo que es ¿cómo se llama? Se me fue la palabra de la mente. Nota final. Para promocionar. Ustedes recuerden que está vigente todavía este tema de que para la promoción tiene que tener 7 y 7 para arriba, en los 3 parciales. Así que tengan en cuenta eso. Y tengan en cuenta también lo que es que pueden recuperar, porque había muchas dudas sobre eso. Tienen un recuperatorio, pueden recuperar uno de los 2 teóricos y pueden recuperar el práctico. ¿Está bien? Porque eso no había quedado muy claro, me parece. A mí Arturo me dijo que si te sacas un 6 y después 7 y 7, si hacías la monografía, te promociona igual. Yo tengo entendido que la monografía solo aplicaba al práctico. Solo aplica el práctico, ¿sí? Eso... Sacás 776, tenía la monografía, te daba un punto y técnicamente sí podrías pasar del 7 a 7, pues te sale La No, monografía... pero no digo por, La monografía, chicos... por la nota, sino que por, no sé, que será conceptual, digamos. Sí. No, Lara, discúlpame. La monografía, la regla fue clara al principio y siempre la repetí, se las dejé en el campus. La monografía sube hasta 2 puntos, ¿sí? Que no significa que le vamos a dar 2 puntos, ¿sí? Depende de la calidad de la monografía. Hasta 2 puntos de la nota del parcial práctico, siempre y cuando esté aprobado el parcial práctico. Es decir, si se sacaron un 2, no le vamos a dar los puntos de la monografía, ¿se entiende? Si se sacaron un 4 y obtuvieron un punto, 2 puntos, se le va a sumar a esa nota. Lo interesante es que si se sacaron un 6 justamente y le damos un punto por la monografía, pueden llegar a promocionar si es que le fue bien en los teóricos, ¿sí? Pero la monografía juega
solo con lo que es el parcial práctico. ¿Bien? ¿Se entiende? No, sí, yo lo entiendo, pero Arturo me dijo como que si sacábamos un 6 y 2, 7, igual te promocionaba, digamos. Y lo de la monografía no es porque te sume ese punto, sino por hacerla, digamos. No por el tema este de que te suma el práctico, no sé qué. Revisaremos el caso, Lara, en ese punto, pero primero que no suma la monografía lo que son las notas de los parciales teóricos y segundo que hay que ver la calidad del trabajo, ¿sí? El trabajo se corrige y en base a eso se le asigna un 0 punto o 1 punto o 2 puntos. ¿Está bien? Eso es un caso muy puntual el que estás planteando, que si estás ahí y si tenés una buena monografía te podemos llegar a promocionar, ¿sí? Pero las reglas son las que planteamos al comienzo de la cursada. ¿Está bien? Revisaremos ese caso puntualmente si es que sucede algo así muy puntual. Así que estés por 50 centésimas para promocionar o lo que sea. ¿Está bien? Una pregunta también para quedarme en claro en esto. Imagino que si uno tiene, no sé, por ejemplo, 688, por número más o menos bien, uno puede recuperar ese 6 para intentar promocionar, ¿verdad? Correcto. Se corre el riesgo de sacarse un 2 y perder la materia, pero pensemos en positivo. Exacto, tal cual lo que comentabas, Pablo. Pueden recuperar para promocionar nota, la nota del recuperatorio va a pisar la nota que tenían de ese examen. ¿Qué más? Perdón, el 17 nos vamos a conectar o las notas las mandan por mail o cómo es. Eso es lo que decíamos recién, Julieta. Todavía no lo definimos. Lo vamos a estar comentando también vía el campus. Por ahí las subimos directo, por ahí nos sumamos y las leemos en vivo. Y perdón, y el recuperatorio va a ser lo mismo que los parciales, ¿no? O sea, la misma modalidad. Misma modalidad, correcto. 10 multiplicación ha sido verdadero o falso, ¿no? Sí. Y una pregunta más, perdón, ¿el recuperatorio es con chance de promoción o directamente a final? El recuperatorio con chance de promoción, ¿no? Sí, podés promocionar con el recuperatorio. Sí, sí. Pues pisa automáticamente la nota. Si sacás de 7 para arriba, promocionás. Si tenés los otros bien posicionados, también más de 7. ¿Qué más, chicos? De la clase práctica, de repaso, ¿entendieron todo? ¿Tienen todo para mañana? Nos faltan las preguntas exactas, si ya sacamos 10 todos, pero como podemos... Perdón, entonces una pregunta. Lo que sería el tema evaluación económica es eso de lo que vimos del BAN, ¿o no? Y cómo llegan hasta ahí también, claro. Ese es un punto muy importante. Es importante que entiendan, ustedes vieron todo lo que es la construcción de eso. Ustedes tienen que entender primero cuáles son los costos, cuáles son los beneficios asociados al proyecto, ¿sí? Y a partir de ahí, sí, se van construyendo todo lo que son los flujos, cómo llegaron a esa tabla final, digamos, con todos los flujos de ingresos, de egresos, y a partir de ahí, sí, van a empezar a actualizar esta herramienta del BAN. Y es muy importante también que entiendan los 3 focos que dimos. Uno que solo mira lo que es la inversión inicial, uno que solo mira lo que son los costos asociados al proyecto y otro que mira costos y beneficios, que era el TBO. ¿Sí? El de costos, que mira solo costos es el TCO. Y después está el otro, como le dije, solo mira la inversión inicial. Esas 3 focos los tienen que tener también en mente. ¿Sí? No entendí cuáles serían esos focos. Y porque si vos considerás solo la inversión inicial, el más barato es el más rentable. Pero si considerás costos y beneficios y tenés en cuenta la tasa, lo más barato no necesariamente es lo mejor. Esa es la lectura, Nicolás. Muy bien.
ustedes tienen que tener esa visión, ¿sí? Porque como dijo Nico, si mirás solamente la inversión inicial, tenés un importante sesgo, ¿sí? Porque no estás viendo, o puede ser barato al principio en ese desembolso para poner en marcha, para darle play al sistema, pero puede ser que después los costos te revienten el tablero, digamos, los costos, por ejemplo, de mantenimiento de ese sistema. Entonces usted tiene que tener la mirada integral, ¿sí? Lógicamente, el mejor método es el TVO, donde mirás, que es el que veían con Andrés en el ejemplo al principio de la clase, donde mirás, donde tenés los egresos, donde tenés los ingresos, donde tenés la inversión inicial y donde tenés la herramienta que te actualiza los flujos de fondos, ¿sí? Que es este BAM. Entonces, esa es la visión integral y la visión completa que tienen que tener económicamente sobre los proyectos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Tenemos 2 minutos. De todos modos, como siempre le decimos, si surge alguna duda puntual cuando hoy estén repasando, nos pueden escribir y lo revisamos, ¿está bien? No escriban a última hora, pues ya no nos da tiempo de responder, pero nada. Si surge algo, nos mandan. ¿Listo, chicos? Perfecto, Andrés, gracias. ¿tenés algo más? ¿Estamos? No, yo por mi parte. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Después comunicamos Gracias a a qué hora se vos. tiene que conectar. Nos vemos. Para nada. Nos vemos y gracias por sus clases. Chao, Gracias. chicos. Fueron las Que sigan bien. mejores. Muchas gracias. Gracias.